Hola, bienvenidos nuevamente al canal. Yo soy Carmen, soy Asperger y soy mexicana. Este es nuestro segundo video donde te voy a compartir información objetiva de lo que he encontrado acerca del Asperger. Y por esta ocasión no voy a meter mis experiencias o mis vivencias por cuestión de que el video se extendería muchísimo tiempo y porque los temas que te voy a compartir son amplios y considero que es importante partir de lo que ya está establecido para saber de qué es de lo que estamos hablando de manera general, y esto lo establecen pues las personas que han investigado, los médicos, los científicos, los investigadores que le dedican tiempo y esfuerzo a esta tarea para darnos respuestas. Por lo tanto, pido tu comprensión porque habrá momentos en los que tendré que leer literalmente el contenido, pero lo hago con la finalidad de no incurrir en imprecisiones y compartirte una interpretación subjetiva que pueda hacernos caer en un error. Y bueno, por momentos tendré que leer. De antemano te comento que todo esto lo tomes haciendo tu propio criterio. Hay cosas en las que yo misma coincido y hay cosas en las que no coincido. Sin embargo, lo que yo he aprendido es tomar lo que me sirve y lo que no, pues lo respeto. No tengo ningún problema y pues te sugiero que hagas lo mismo y consideres que no hay verdades absolutas y que esto que han ellos diagnosticado se basa en un comparativo con la normalidad. En el ámbito del trastorno del espectro autista o en la comunidad, a las personas normales se les llama, o las personas que no tienen algún trastorno del espectro autista, se les suele llamar neurotípicos o alistas. No sé, para fines prácticos de este video, yo prefiero llamarlos personas normales, considerando que, bueno, hoy en día, ¿quién podría llamarse normal? Sin embargo, para poder hacer la explicación que quiero hacer con lo que voy a compartir, le vamos a llamar, o yo le voy a llamar personas normales. Y bueno, en las páginas donde saco la información lo vas a encontrar en la descripción del video. Igual te comento, la saqué de guiainfantil.com, Psicología y Mente, Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, mundoasperger.com, Confederación Asperger en España, y la información que comparte el doctor Daniel Millán López, que es psicólogo clínico especializado en TEA. En Twitter lo encuentras como @de Millán López, y citaré algunas cuentas de Twitter de quienes tomé algunos comentarios como para dar referencia. También te recomiendo seguir a @autistaanónimo. Considero que la información que comparte es valiosísima y muy oportuna, muy, muy precisa. Y bueno, empiezo diciéndote que es el Asperger. El Asperger está considerado un trastorno del neurodesarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que es un trastorno que está, digamos, el trastorno que ocurre en la persona es a nivel neurobiológico, y esto quiere decir que afecta la configuración del sistema nervioso y el funcionamiento cerebral y ocasiona dificultades en dos áreas principales, que es la comunicación e interacción social y la flexibilidad de pensamiento y de conducta. El Asperger está englobado en una clasificación que se llama trastornos del espectro autista, que contiene 4 grupos. El primer grupo son los autistas, desde luego. El segundo son las personas con Asperger. El tercero son las personas con trastorno desintegrativo infantil. Y el cuarto son otros trastornos generalizados del desarrollo no especificado. Y todos comparten la misma definición básica o esencial, que es, o sea, se les llama trastornos del espectro autista. En lo subsecuente lo abreviaremos como TEA. Y todos son trastornos del neurodesarrollo y ocasionan
bueno, están al mismo nivel neurobiológico y ocasionan las mismas dificultades o las mismas complicaciones en el sistema nervioso y en el funcionamiento cerebral, y dan complicación en las mismas áreas. ¿Quién hace esta clasificación? La hacen dos organizaciones. Una es la Organización Mundial de la Salud, que emite una clasificación internacional de enfermedades. Sus siglas son CIE y viene acompañado de un número según la edición. El que está en vigor es el CIE 11. Entra en vigor el 1 de enero del 2022, pero es el más reciente, CIE 11. Y hay otra organización que es la Asociación Americana de Psiquiatría. Ellos emiten un manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales llamado DSM, y también con un número, en este caso romano, según la edición. El último que encontré es el DSM-5, aunque escuché que ya está por salir el DSM-6. Ese no lo encontré. Y coinciden ambas organizaciones en agrupar a los mismos o en clasificar a los mismos grupos dentro del trastorno del espectro autista. También establecen ambos que el TEA puede venir acompañado o no de una discapacidad intelectual y desde luego física, pero no es un rasgo característico, o sea, puede darse, pero es de manera independiente. También establecen que hay niveles de afectación según la gravedad o la dificultad que presente para la persona el desarrollo de algunas conductas o actividades o procesos. Los niveles van del 1 al 3 según la gravedad. Y bueno, establecen que hay variantes, es decir, entre cada grupo de por sí hay variantes, entre autistas y personas con Asperger. Son grupos diferentes, aunque están en la misma clasificación, pero tienen sus diferencias entre sí. Y aún dentro de los propios grupos, es decir, dos Asperger no son iguales entre sí ni dos autistas. Esto se debe a que depende mucho de las circunstancias personales, del desarrollo personal de cada ser humano, depende de sus entornos, depende de los apoyos que ha tenido, depende, por ejemplo, también si tiene alguna discapacidad intelectual, de modo tal que no hay dos casos iguales. Comparten algunas características, pero no hay dos casos iguales. Coinciden también en que el conflicto que genera o el problema que puede generar para las personas que viven con estos trastornos es enfrentan una discapacidad invisible. ¿En qué sentido? En que no es como cuando observas una persona que va subiendo las escaleras y dices, no puede subir porque le falta una pierna, por eso le está costando trabajo. Y vas y le ayudas, ¿no? En el mejor de los casos. En el caso de las personas TEA, como por fuera no tienen un rasgo físico asociado a este trastorno, por fuera son normales, y entonces las personas, los entornos, las personas que conviven con ellos, al verlas normales, pues tienen una expectativa de que actúen normal, aunque por dentro no hay esa normalidad. Y sobre todo, pues básicamente en la computadora del ser humano, que es el cerebro. Y bueno, desde luego esto puede traer problemas laborales o académicos o en las interacciones sociales que tiene la persona. Y por eso es importante cuando te hacen el diagnóstico personas especializadas, porque te dan una constancia por escrito, tanto de tu positivo en TEA, y además te hacen, en el caso del Asperger, te dan una evaluación donde te dicen cuáles son tus puntos débiles, tus puntos fuertes, y de ahí puedes partir y bueno, te puede servir si lo llegas a ocupar por alguna situación en el ámbito laboral o académico. ¿Qué tiempo de vigencia tiene? Dura toda tu vida, desde que naces hasta que te mueres, vas a vivir con ella. ¿Qué apoyos se necesitan? Pues todos los apoyos que sean posibles, los apoyos integrales, y también apoyos hacia la familia y las personas que te rodean, porque realmente les impacta de una manera muy directa todo lo que sucede al convivir con una persona TEA. Voy a leer en este momento un listado de lo que encontré como características de personas TEA. Desde luego hay algunos que se
que se contradicen, que se contraponen. No juzgues ahorita, pero seguro has de haber encontrado alguno de estos. Y yo, bueno, lo que hice fue recopilar todos los que he encontrado durante todo este tiempo. Y en otros videos, ahorita no voy a hablar en caso particular de cada uno. En otros videos ya hablaremos de manera particular, en específico, qué hay con cada punto por cuestión del tiempo. Dice, no señalar los objetos para demostrar su interés, por ejemplo, no señalar un avión que pasa volando. No mirar los objetos cuando otra persona los señala. Habilidades o destrezas pobres, tener dificultad para relacionarse con los demás o no manifestar ningún interés por las otras personas. Estar muy interesados en las personas, pero no saber cómo hablar, jugar ni relacionarse con ellas. Querer estar solos, tener interés general en las relaciones sociales. Desean tener amigos, pero se sienten frustrados por las dificultades sociales, evitan el contacto visual, no suelen mirarte a los ojos, se interesan poco por lo que dicen los demás, parecen estar ausentes y absortos en sus pensamientos, tienen dificultades para comprender los sentimientos de otras personas y para hablar de sus propios sentimientos y pensamientos, fracasan en entender las manifestaciones no verbales de otros, tienen dificultad para comprender cómo sienten y piensan los demás, tienen dificultad empática para distinguir qué decir, en qué momento y ante qué personas, prefieren que no se les abrace o prefieren abrazar solo a las personas solo cuando ellos quieren, parecen no estar conscientes cuando otras personas les hablan, pero responden a otros sonidos, repiten o imitan palabras o frases que les dicen en lugar del lenguaje normal, tienen dificultades para expresar sus necesidades con palabras o movimientos habituales, no entienden por qué deben portarse con distintas formas según la situación social, no juegan juegos de simulación como darle de comer a un muñeco, repiten acciones una y otra vez, tener dificultades para adaptarse cuando hay un cambio en la rutina, pierden destrezas que antes tenían, cuando les hablas te creen todo lo que dices y no entienden las ironías, utilizan el lenguaje de manera levemente rara, le dan un significado literal a lo que leen o escuchan, les cuesta entender una conversación larga y cambian de tema cuando están confusos, hablan en tono alto, peculiar y usan lenguaje pedante y extremadamente formal, tienen con un extenso vocabulario e inventan palabras y expresiones, tienen dificultad para entender el contexto amplio de un problema y les cuesta entender una pregunta compleja y tardan en responder. A menudo no comprenden una crítica o un castigo. En el caso de los Asperger, su gramática y vocabulario están por encima del promedio. De pequeños aparentan ser la mayoría brillantes y felices y cariñosos. Tiene necesidad de acabar las tareas que ha comenzado. Tiene distintas maneras de aprender y prestar atención o reaccionar ante las cosas. Es inflexible en el pensamiento y la conducta. Tiene intereses obsesivos de alto nivel. Manifiesta muchas preocupaciones. Tiene rangos estrechos de interés. Patrones, rutinas o rituales repetitivos y restrictivos del comportamiento, sensibilidad sensorial inusual, falta de sensibilidad a niveles bajos de dolor, reacciones poco habituales al olor, gusto, aspecto, tacto o sonido de las cosas, pueden manifestar coexistencia del desorden con cierta torpeza de movimientos, posee pobre coordinación motriz, corre de manera extraña, a ritmo extraño, no tiene destreza para atrapar una pelota, le causa miedo o angustia los sonidos de aparatos electrodomésticos o eléctricos, el roce de la piel o la cabeza. Pueden ser muy ligeros muy prestos para hablar o muy tardados para hablar. Pueden tener muecas, espasmos, tics faciales. Les cuesta trabajo vestirse, abrocharse botones o hacer un lazo en los cordones. Se mecen cuando están excitados o angustiados, se les complica la dinámica de palabras sin algunas letras, tienen un perfeccionismo rígido, hacen preguntas certeras y difíciles de contestar, son personas con alta capacidad de resiliencia, tienen dificultad para elaborar prototipos, ante la confrontación se pueden tornar inflexibles y testarudos, son más felices con rutinas y un ambiente estructurado, aman la alabanza, ganar y ser primeros, pero el fracaso, la imperfección y la crítica la sobrellevan de manera difícil y
tienen mal comportamiento cuando no pueden comunicar sus frustraciones y ansiedades. Desde luego, te recuerdo que todo esto está basado en un comparativo con lo que consideran la normalidad. Los médicos, los científicos, los investigadores han establecido, al estudiar a los seres humanos partiendo de una normalidad, han establecido ciertas teorías que explican el comportamiento de los seres humanos. Y mucho de eso tiene que ver con cómo se procesa la información, mucho de las conductas de los seres humanos tiene que ver con cómo se procesa la información en la computadora del cuerpo o del ser humano que es el cerebro. Y la manera de procesar, hasta donde entiendo, la manera en cómo se procesa la información en nuestro cerebro se llama cognición. A eso se llama, así se denomina a estos procesos que suceden en nuestra mente para todo lo que hacemos. Y bueno, basados en la normalidad, no perdamos eso de vista, se establecen algunas teorías de acuerdo a la normalidad, como la teoría de la coherencia central, la teoría de la mente, la teoría de las funciones ejecutivas, la teoría del componente afectivo, entre otras. Y primero se establece una normalidad y luego cuando se hace el análisis o el estudio con las personas TEA, se observa en cuál de estas teorías tienen algún déficit, en cuál de los aspectos que narran estas teorías, y bueno, así se hace la clasificación un poco de lo que, o la explicación un poco de todo lo que sucede dentro de la persona para que finalmente se manifiesten las conductas que acabo de leer. Vamos a empezar con la teoría de la coherencia central. La teoría de la coherencia central es lo que hace que las personas normales tengan la capacidad de integrar la información y proporcionarse una visión general y poner en contexto la realidad. Las personas con TEA normalmente favorecen el procesamiento de los detalles más que una cuestión global, y por eso es que como ellos se concentran, lo normal es concentrarse en lo general y de acuerdo a eso tener una perspectiva de la realidad. Como las personas con TEA se concentran más en los detalles, por eso se le dice que tiene una deficiencia, un déficit en la coherencia central. Esto normalmente les ayuda a los seres humanos a generalizar aprendizajes en algunos contextos, y cuando las personas tienen este déficit, pues se complican estos aprendizajes, pero también es la razón para algunos de estos casos que hemos visto en la televisión o en algún documental de personas TEA que a lo mejor no se pueden abrochar la camisa, pero si los llevas a dar una vuelta por la ciudad sobre un helicóptero o en un helicóptero, entonces bajan y te pueden hacer un dibujo a detalle de la ciudad porque tienen mucha atención a los detalles. Esto no quiere decir que todas las personas TEA lo hagan. Es como todos los seres humanos. Hay quien tiene unas cosas o habilidad para unas cosas y déficit en otras. Y bueno, la que sigue, y de hecho aquí voy a citar a un Twitter de @_Reyedit. Ella refiere que cuando le hacen su diagnóstico, le dan su positivo, ella ahora entiende y le tranquiliza que ella podía recordar toda su vida hasta cuando era muy, muy pequeña, pero a detalle. Y ahora entendía, o sea, ya después de que tiene el diagnóstico, ya le hace sentido por qué puede lograrlo, ¿no? Luego está la teoría de la mente. La teoría de la mente es la capacidad de entender el mundo desde la perspectiva del otro. Y es una capacidad, esta capacidad de procesar esa información, desde luego te hace distinguir tu propio estado mental, hablando de la normalidad, estamos hablando de la normalidad, les permite distinguir mi propio estado mental y también puedo distinguir el estado mental del otro, la perspectiva del otro, incluyendo sus creencias, sus opiniones, sus deseos y sus pensamientos. Pero en el caso de las personas TEA, les es difícil observar o poder entender el mundo desde la perspectiva del otro, porque de por sí tienen problemas en cuanto a la habilidad de representar estados mentales de sí mismos y entonces por consecuencia pues de los demás también. Y esto sirve
normalmente a los seres humanos les sirve para entender y predecir conductas en función de los estados, es decir, te permite socialmente, cuando haces la valoración y entiendes o le puedes atribuir al otro un estado mental o entender su perspectiva, ya sabes qué sigue socialmente, ya sabes cuál es tu posición, cuál es la dinámica, y socialmente te permite tomar ciertas actitudes o expresar algo o conducirte de cierta manera. Y bueno, hay un déficit en ese aspecto. ¿Por qué? Porque las personas TEA se circunscriben más que a esto, a lo que es observable en el contexto físico y concreto, y eso les causa dificultades sociales. También les causa dificultades en el desarrollo simbólico, o sea, lo que significan algunas cosas o las implicaciones de algunas cosas, y les causa problemas de comunicación en la práctica. También esto ocasiona que esto que se considera a veces como falta de empatía, de no saber en cuál es el momento apropiado o las personas apropiadas para decir algo o manifestar algo, o distinguir un círculo de privacidad. Por eso se dice que hay un déficit en la teoría de la mente, porque no se procesa de la misma manera en la computadora. Otra teoría es la teoría de las funciones ejecutivas. Esta teoría es la que abarca o implica todo lo que sucede en tu mente, todo. Todo lo que sucede en tu mente, los procesos cognitivos, todo lo que tiene que procesar tu mente para lograr o ejecutar algo a futuro o en lo cotidiano. ¿Qué incluye? Y es importante porque incluye la creación de planes, la toma de decisiones, la solución de problemas, el autocontrol y la regulación. Desde luego, esto, ¿qué es lo que hace lo normal? Las personas normales, en el caso de las personas normales, todas las conductas de función ejecutiva comparten una necesidad de desligarse del entorno inmediato o del contexto externo, manteniendo el foco de atención en un objetivo, inhibiendo otras respuestas o la reacción ante estímulos que no sean relevantes para la tarea. En el caso de las personas Asperger, la dificultad parece encontrarse en la habilidad para generalizar los pasos o estrategias concretas a otras nuevas situaciones y en inhibir conductas o respuestas. ¿Esto qué quiere decir? Dice, la inhibición de la conducta se refiere a la interrupción de una respuesta o secuencia de conductas que anteriormente han sido automatizadas o aprendidas para resolver alguna tarea o acción. Esto se refiere un poco, en mi perspectiva, poniendo un ejemplo, sería como tienes que llegar de aquí, estás en el 1 y tienes que llegar al 10. Y entonces las personas normales aprenden 1, 2, 3, 4, 5 y así, ¿no? Pero si un día estas personas llega y no encuentra el 4, o sea, va 1, 2, 3, y no encuentra el 4, la persona normal es flexible en su aprendizaje, es flexible en su respuesta y lo brinca, ¿no? Y de hecho, logra, aún si tiene este impulso o esta respuesta de querer conflictuarse, de querer preguntarse dónde está el escalón que le falta, no se conflictúa, sino que sigue adelante porque sabe que lo que tiene que hacer es llegar a ese objetivo o a esa meta. Entonces, esto les ayuda en la ejecución de sus propósitos y desde luego les permite responder a nuevas situaciones, como este hecho de llegar y no encontrar el escalón 4, tal vez, ¿no? Y puede controlar con eso su proceso cognitivo, emocional y comportamental. O sea, tiene un comportamiento, digamos, ad hoc, que es, pues me brinco y sigo y llego y está bien. Una persona con TEA, normalmente, si ya aprendió que después del 1 sigue el 2 y luego el 3 y luego el 4, para llegar al 10, entonces, si no encuentra el 4, su respuesta inmediata va a ser un conflicto, o sea, va a tener un conflicto porque siente que no va a llegar como al resultado si no siguió los pasos que aprendió, entonces no va a obtener el mismo resultado. Pero además le conflictúa saber dónde está el escalón 4
pero además de todo, si encontrara la respuesta de dónde está o viera quién se llevó el escalón 4, muy seguramente iría a aliarse en un conflicto filosófico, moral de responsabilidad social con la persona para hacerle entender lo que causa y que no debe de quitar el escalón 4 por todas las implicaciones que esto tiene, y le haría ver o trataría de hacerle ver la importancia de esto, y desde luego perdería tiempo y no llegaría al escalón 10. Entonces, esta teoría de las funciones ejecutivas que habla de cómo se siguen los pasos para llegar a una meta, para ejecutar un plan, diseñar tareas y bueno, resolver o ser flexible ante algunos cambios, esta persona estaría manifestando un déficit de esa capacidad y desde luego pues tendría un conflicto que se vería afectado o se vería reflejado en el resultado que obtenga. Entonces, por eso se habla de que tiene un déficit en las funciones ejecutivas o en esta teoría de las funciones ejecutivas, porque no tiene la capacidad de autorregular o inhibir algunas conductas. Y también, pues, esta inflexibilidad cognitiva que le impide el poder cambiar de pensamiento respecto a algunos conceptos. O sea, sí tengo que llegar, pero ¿dónde está el escalón 4? Porque además, si yo sigo avanzando, como no seguí el procedimiento que aprendí, seguramente no voy a llegar a donde tengo que llegar. Y como el pensamiento es sumamente pragmático para analizar situaciones de las personas con TEA, se basa mucho en lo que ya puso en práctica, en lo que ya observó, en lo que ya resolvió cómo funciona algo, y se basa mucho en eso. Y no lo entiende de otra manera, realmente es un déficit importante. Y bueno, normalmente esto también hace que se pueda pensar que hay como una falta de empatía, cuando no es así. Simplemente es como, pues sí, como un déficit, solamente es eso, en estas funciones ejecutivas, en el inhibir algunas conductas o algunas respuestas, y esto obstaculiza. El pensamiento hiperrealista o hiperlógico. Esto tiene que ver con que le cuesta trabajo todo lo que tenga que ver con cosas poco realistas. También tiene que ver con la rigidez mental y con la inflexibilidad. ¿Por qué? Porque como es hiperlógico, las personas normales hoy dicen una cosa y mañana dicen otra. Y las personas TEA, o sea, es más, si dos personas normales van a hacer algo y quedan en algo y de repente las cosas cambiaron y ya no quedaron, y así funciona, ¿no? Y esa es la normalidad, desafortunadamente, ¿verdad? Pero las personas con TEA son hiperlógicas, o sea, dicen, si tú me dijiste esto, y son muy literales, tú me dijiste esto, o yo te lo pregunté, tú me dijiste esto, entonces esto tiene que ser así, y se tiene que hacer así, y lo vamos a hacer así, porque si esto fuese a ser diferente, o lo fuéramos a hacer diferente, o no sé, me hubieras dicho algo diferente, ¿no? Entonces está esta rigidez, está este pensamiento hiperlógico, que es, pues la lógica es que hagamos lo que dijimos, porque si no lo íbamos a hacer, me hubieras dicho otra cosa. Desde luego esto se puede tomar como una actitud testaruda, o se piensa o se percibe al TEA como una persona testaruda, y todo esto sucede, les digo, en el proceso cognitivo de la persona y en cómo percibe la realidad. También tiene que ver con esto de los detalles. Te puse atención a lo que me dijiste y tiene que ser así. Bueno, luego esto puede generar desde luego este perfeccionamiento rígido, esta inflexibilidad, la dificultad para comprender términos abstractos, los problemas que tienen para organizarse o para hacer gestión y uso de su tiempo, la poca comprensión a normas laborales implícitas, algunas conductas extravagantes y la rigidez mental y comportamental,
pueden verse reflejadas limitando el éxito académico o laboral de las personas TEA. Y bueno, la teoría del componente afectivo, este tema todavía lo siguen estudiando los médicos, pero sí logran advertir que las personas TEA advierten poco espacio y tratamiento que se le da al componente afectivo en todo lo que tiene que ver con la gestión de su conocimiento, del aprendizaje y de las cuestiones sociales. Hay otro tema que es la intersubjetividad, que es un tema de cómo los seres humanos cuando nacemos estamos muy vinculados a nuestro entorno, a nuestra madre o a la persona de la que dependemos, pero básicamente de manera normal es a la madre. Conforme vas creciendo te vas desvinculando y hasta que te vuelves un ser humano independiente y autosuficiente en todos tus entornos. Sin embargo, esto es cuando ya madura tu intersubjetividad, pero en las personas con TEA al parecer hay un déficit en esa maduración y entonces esto hace que la persona TEA piense como que muchas cosas tienen que ver con él cuando no, y entonces o muchos temas tienen que ver con él cuando no, porque no hay esta madurez y entonces se centra en su persona. También tiene que ver eso, es la causa de que se sienta responsable de algunas cosas en sus interacciones de las cuales no es responsable o es responsabilidad también de otras personas, pero en sus dinámicas puede sentir más culpa o responsabilidad y por eso a veces puede ser muy preocupón o preocupona. Y esa intersubjetividad que no llega a la madurez en las personas TEA les impide darle o asignarle valor real a cada suceso. Entonces pueden tender a dramatizar situaciones un poco más allá de lo normal. También otro tema es el enmascaramiento, que quiere decir esto que hacen de repetir frases o imitar, puede ser que lo hacen de manera repetitiva, se llaman estereotipias o ecolalias, y además de que relajan a la persona TEA, o sea, le dan como, sí, la serenan sus emociones. Además de eso, es parte como de un entrenamiento, como no hacen las cosas de manera espontánea como los seres humanos normales, sino que muchas de sus cuestiones sociales, de sus dinámicas, las hacen por imitación, como que estudian, observan, descifran algunas situaciones o dinámicas sociales y de acuerdo a eso pueden ser capaces de imitarlas, es como un entrenamiento. Y entonces esa es la razón por la cual muchas personas con TEA, sobre todo las personas con Asperger, son muy funcionales, pueden actuar normal, se complica el diagnóstico por eso, pero es muy cansado, son personas que muchas veces tienen colapsos. ¿Por qué? Porque no están actuando desde la espontaneidad, sino que están literalmente actuando, representando un papel y pues eso es cansado, hacerlo 24 horas, 7 días a la semana es cansado. La hiperfocalización o la desconexión las personas TEA tienden a concentrarse mucho en una cosa y desatender o abstraerse de los demás estímulos exteriores, sobre todo si son temas que les interesan o si sienten responsabilidad al respecto. Y por eso cuando no tienen en qué enfocarse, puede ser que incurran en esto de las ecolalias o las estereotipias, que es repetir frases o tener movimientos repetitivos o imitar, eso les serena. O bien puede ser que hagan esto de mecerse también cuando llega a suceder eso. Los pensamientos dicotómicos también es otro tema, que es cómo la persona puede observar dos aspectos de una misma situación o de una circunstancia. Toda la evaluación que hace una persona TEA observa como los dos polos de una misma situación, pero no hace una elección como sencilla, decir, voy a hacer esto porque es lo mejor. No, la persona TEA en su proceso dice, voy a hacer esto por esto, aunque esto también implica esto. O sea, no es que una respuesta exima a la otra o elimina a la otra, sino que es complementaria. Pero estos pensamientos
dicotómicos, también generan o suponen un déficit en cuanto a las conductas o procesos cognitivos normales. Tienden a polarizar las emociones, todo lo emocional es complejo y es una razón por la cual se puede confundir con el trastorno obsesivo, maníaco-depresivo, perdón, porque polarizan mucho sus emociones, las personas TEA, y además las profundizan mucho. Y entonces, si están en la tristeza, pues es una tristeza muy fuerte. Si están en la alegría, pues también. Y esto es causa también de a veces sentirse sobrecargados por las exigencias sociales, sumado a todo lo demás. Por hoy quisiera dejar este video hasta aquí, porque creo que es bastante la información. De repente me fui muy acelerada porque mi tablet tiene alguna situación con la memoria y no quería quedarme sin el video. En los próximos videos vamos a analizar o desmenuzar un poco cada parte y ahora sí te voy a dar mi opinión desde lo personal. Por favor, comparte el video con quien creas que puede servirle. Te agradezco mucho tu atención y tu tiempo y que tengas buena noche. Bye.